Hola, mi nombre es María Fernanda. En el momento pues me encuentro realizando estos videos relacionados con el dibujo y este primer video es para hablar acerca del dibujo como una habilidad que todos podemos aprender y desarrollar. Al igual que otras habilidades, responde pues a un estímulo y su proceso de aprendizaje es a través de la práctica, en donde aprendemos pues unas habilidades parciales que luego van a empezar a comprender una habilidad total. Sucede de la misma forma como cuando alguna vez aprendimos a leer o a caminar. Entonces dibujar no es que sea una actividad mágica en cuanto a que sea imposible o que esté reservada para cierto tipo de personas. No, dibujar es humano. Lo que la hace tan especial es el proceso mismo, que va pues más allá de lo técnico y tiene que ver con la forma como percibimos las cosas. Dibujar es aprender a ver. Y de eso vamos a hablar en este video. ¿Por qué es difícil dibujar lo que vemos? Bueno, para explicar esto voy a partir de cómo nosotros percibimos y procesamos la información acorde al reconocimiento de la existencia de los dos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, y a las funciones que se han ligado a cada uno de estos dos hemisferios. Bueno, este descubrimiento diferencial de funciones para cada hemisferio viene de la época de los 70s. Fue el trabajo de investigación del neurocientífico Roger Sperry, quien inicialmente buscó ayudar a pacientes con casos muy severos de epilepsia, y para esto pues estudió los procesos que se ligaban en cada una de las mitades del cerebro. De este proceso, de esta investigación, quedaron algunas pruebas que demostraban que el hemisferio derecho estaba ligado con funciones no verbales, con funciones un poco más intuitivas, y el hemisferio izquierdo con funciones verbales y más acordes a la lógica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el dibujo? Bueno, dibujar visto desde esta área es aprender a procesar una información visual. En el procesamiento de esa información visual nosotros debemos aprender a bajar un poco más el volumen a lo que sucede con la modalidad verbal e intentar dar paso a una modalidad no verbal. La modalidad verbal es la que va a venir a irrumpir con palabras y con símbolos, y la modalidad no verbal es la que va a intentar ver el dibujo a través de lo que son las formas. Bueno, pero esta idea es el planteamiento de la profesora de arte Betty Edwards en su libro Drawing on the Right Side of the Brain, quien busca crear un método para enseñar a la gente a aprender a dibujar. Ahora pues desarrollemos un poco más la idea. ¿Por qué debemos como silenciar o bajar un poquito más el volumen a esta modalidad verbal? Bueno, sucede que esta modalidad verbal es la que va a venir a expresarse a través del lenguaje cuando nosotros estamos dibujando. Entonces es la que nos va a decir como esto es un perro, esto es un gato, esto es una flor, etc. Y además de ese concepto o esa definición nos va a traer un símbolo, es decir, una representación gráfica de ese concepto. Ahora, ¿qué sucede con estos símbolos? Bueno, estos símbolos, la mayoría nosotros los creamos durante la niñez, alrededor de los 6 años, que era pues el momento en el que le adjudicamos pues una identidad a nuestros dibujos. Entonces aparecen nuestras representaciones de la familia, de la naturaleza, es decir, todo lo que estamos dibujando empieza a tener como un significado o una definición. Y es totalmente válido porque pues el dibujo en ese momento era todo lo que nosotros queríamos que fuera. Posterior a esta etapa de simbolismo viene una etapa de realismo, que es cuando vamos a querer que lo que estemos dibujando sea un poco más fiel a la realidad o se parezca un poco más a lo que estamos observando. En este momento surge un conflicto pues entre este simbolismo y este realismo. Entonces, por ejemplo, si vamos a querer dibujar una mesa cuadrada, nosotros solamente vamos a encontrar un cuadrado como tal, como forma, si podemos observar la mesa desde un plano superior. Pero si nosotros estamos observando esa mesa desde un plano lateral, desde uno de sus lados, posiblemente esa forma de cuadrado ya no va a estar presente, va a ser una distorsión de ese cuadrado. Y puede ser que nosotros comprendamos esto, pero la idea simbólica a veces es más fuerte en el momento de dibujarlo. Estos símbolos pues van adquiriendo una complejidad acorde a los procesos y a nuestra práctica. Y puede ser que este ejemplo de la mesa pues no signifique nada para nosotros porque de alguna forma tenemos como una mejor comprensión de lo que es un objeto en el espacio o de la perspectiva. Pero puede ser que este conflicto sí lo encontremos en otro campo. Por ejemplo, cuando estemos intentando dibujar un rostro, no sé, los ojos, la boca, la nariz. En este momento puede llegar
más fuerte como esos simbolismos y notarse un poco más en el momento que los dibujamos. Entonces por eso esta propuesta de Betty Edwards de hacer un cambio de una modalidad verbal a una modalidad no verbal. Pero pues ¿cómo podemos llegar a ese cambio, no? Para eso pues hay diferentes ejercicios. Uno de ellos es el dibujo de contornos. Este ejercicio fue introducido por Kimon Nicolaides y fue adaptado por Betty Edwards en su libro. Y pues vamos a ver en qué consiste. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar una hoja de papel, entonces puede ser papel bond o papel edad media, no importa como tal el tipo de papel, lo que nos interesa quizás más es tener un buen espacio de trabajo, entonces por eso estoy trabajando en un cuarto de pliego. Vamos a necesitar un lápiz o un color, ya es por gusto. Una base para apoyar este papel, entonces pues una tabla está bien. Unos ganchitos o una cinta para fijarlo. Un temporizador y 20 a 30 minutos de tu tiempo sin alguna interrupción. Bueno, adicional a eso vamos a necesitar también pues el objeto que vamos a dibujar. En este caso pues yo aconsejo buscar un objeto que tenga pues alguna complejidad en su forma, porque vamos a estar dibujando ese mismo objeto por 20 a 30 minutos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo seleccioné una de mis plantas para dibujar. ¿Y qué haremos? Bueno, nos sentaremos cerca del objeto que estemos intentando dibujar, buscando una posición que nos resulte cómoda. Y en este momento vamos a colocar el temporizador, aproximadamente 20 a 30 minutos está bien. Centraremos nuestra atención en un punto cualquiera a lo largo del contorno. El contorno es lo que normalmente se conoce como el borde. Y vamos a colocar la punta de nuestro lápiz en el papel e imaginaremos que el lápiz está tocando el objeto en lugar del papel. Sin quitar los ojos del objeto, esperaremos hasta que estemos convencidos que el lápiz está tocando la parte del objeto sobre la cual nuestros ojos están. Luego vamos a mover nuestros ojos muy despacio a lo largo del contorno del objeto y muy lentamente moveremos también el lápiz sobre el papel. Mientras hacemos esto, vamos a mantener la idea de que la punta del lápiz está tocando el contorno del objeto. O sea, esto significa que debemos dibujar sin ver el papel, continuamente mirando el objeto, porque acá no nos interesa el dibujo como resultado, nos da igual si se parece o no. Lo que estamos buscando es la reproducción de nuestras percepciones. De pronto tendremos la tentación de mirar el papel, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo por no hacerlo. Si llega a pasar que percibimos que el contorno del dibujo se apartó en algún punto del contorno del objeto, podemos dar un vistazo y reubicar ese punto. Sin embargo, mientras estemos dibujando, no vamos a mirar el papel. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces nuestros ojos tenderán a ir un poco más rápido, por lo que debemos hacer un esfuerzo para evitarlo. Y por último, lucha con los mensajes negativos. Tipo, ¿para qué estoy haciendo esto? Es una estupidez, no pierdas el tiempo acá, porque este tipo de mensajes van a venir. Hay que hacerlos a un lado, haciendo todo lo posible por seguir dibujando hasta que la alarma suene. Con el tiempo nuestra mente se irá tranquilizando y entraremos en un estado de conciencia alterado. Esa charla mental pues va a disminuir o llegará a desaparecer y vamos a empezar a interesarnos por la complejidad de los contornos que estamos viendo, despojándonos como de todos esos conceptos que tenemos.
¿Cómo te has sentido? Es quizás extraño que pues al finalizar el dibujo pregunte cómo te has sentido y no como tal cómo te quedó el dibujo, porque realmente eso no interesa. El esfuerzo que haces, el esfuerzo que hacemos no es por un dibujo en particular, es como tal por la experiencia. Y pues claro, eventualmente los dibujos van a ir mejorando, pero eso va a ser consecuencia de la práctica y de los fundamentos que vamos aprendiendo. En el momento lo que importa es como poder advertir ese cambio en cómo nosotros percibimos las cosas. Esta percepción y esta experiencia son las que van a formar el aprendizaje. Para Betty Edwards, este ejercicio y todos los que ella propone pues funciona porque es una forma de eludir el sistema de símbolos que hemos creado y memorizado durante la niñez. Digamos que de alguna forma es obligar como a esa modalidad verbal a renunciar a hacer un trabajo para que pueda acceder a una modalidad no verbal. O sea, para que podamos ver el dibujo como tal por lo que es, por lo que son formas, por lo que son líneas, cambios de direcciones y ángulos, y no como tal por estarse preguntando qué tipo de dibujo es, o sea, qué es lo que estamos dibujando, si es un elefante, si es una casa, lo que sea, ¿sí? Sino darle paso más a esta atracción por las formas. Kimon Nicolaides, por su parte, señalaba que aprender a dibujar es realmente aprender a ver correctamente, y eso significa mucho más que simplemente mirar con los ojos. El tipo de ver al que me refiero es una observación que utiliza tantos de los 5 sentidos como puede llegar a través del ojo una sola vez. Y bueno, espero que esto que te he compartido haya sido útil y agradezco mucho que hayas dedicado este tiempo a ver este video y eso es todo. Bye.